Javier Muñoz. Historia. Compartimos cada jueves a esta hora la charla con el profesor investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue, Javier Muñoz. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. Muy bien, buenos días, señor González. Venimos hablando de un tema importante, trascendental, ¿no? Como es el peronismo en nuestro país. ¿Alguna vez se ha pedido alguna definición al propio Juan Domingo Perón sobre qué era el peronismo? Y dijo algo así como que en la Argentina había partidos de izquierda y partidos de derecha. Partidos de izquierda y de derecha. Y a la repregunta del colega periodista sobre qué era el peronismo, dijo, no, bueno, está bien. Hay partidos de izquierda, de derecha y está el peronismo. Claro, y es así. Creo de esa manera. Y le diría que para poder entender claramente qué es el peronismo, deberíamos leer lo que Perón escribió, que es la doctrina peronista, ¿no? Sin embargo, Perón define al peronismo como el segundo movimiento histórico, con la particularidad que ello va a significar y tiene, y el reconocimiento es el radicalismo como el primer movimiento. Y así va a actuar Perón, por lo menos cuando estamos hablando de estas presidencias históricas, cuando inicia su gobierno el 4 de junio del año 46, había ganado cómodamente, yo diría, las elecciones del 24 de febrero del 46, y pone en marcha un plan o una acción de gobierno, acompañado en la vicepresidencia por Quijano también, que va a ser 2 veces candidato a vicepresidente. Sí. Y lo que deberíamos pensar es una articulación entre el peronismo, el Estado y las clases subalternas. De esta forma podríamos pensarlo por lo menos en los 2 grandes ejes que uno podría tomar, que sería el eje político-social y el eje económico. Y estos 2 ejes, a su vez, están absolutamente intervinculados. Uh-huh. Venimos viendo en sus intervenciones a través de etapas, ¿no? Ya estaríamos iniciando esta segunda etapa. Esta segunda etapa. Uh-huh. Sería la segunda etapa de peronismo, que Peter Wallman la llama la etapa de auge del peronismo, y que duraría hasta el año 1952 aproximadamente. Se va a basar, yo diría, en una idea de orden, o el establecimiento de un nuevo orden, así como hubo un orden rosista, hay un orden conservador. Nosotros también debemos hablar de que hay un orden peronista. ¿Esto qué quiere decir? Que la transformación tan dinámica que ha tenido la Argentina desde el 40 en adelante, o sea, con la situación de guerra, y al salir de esta guerra, lleva a la necesidad de establecer un nuevo orden, básicamente, que esté fundado en definiciones de carácter político y en un nuevo orden social que está basado en el trabajo y la legitimación del trabajador también como un actor social y político indudablemente activo siempre de este proceso que se ha dado a llamar peronismo, movimiento nacional justicialista, etcétera. En la primera parte, que es una parte de diagnóstico político, y que además es una continuación de lo que había sido el esquema de la revolución del 43, en tanto Perón es un movimiento activo dentro de esta revolución, a través de distinta adquisición de sus cargos y la participación con estos conjuntos de sindicatos, y lograr la unificación de la CGT, que son las primeras hechos que se van a lograr. Sí. Logra también establecer 3 postulados, que van a ser los postulados a las banderas del peronismo, que va a ser la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Teniendo en cuenta que hasta ese momento lo que se conocía era la justicia conmutativa, la distributiva, y además que en el caso del contenido de la justicia social tiene una profunda influencia de la Iglesia Católica. Yo le diría que estos principios de justicia social son principios que ya estaban presentes desde hacía por lo menos 4 o 5 décadas atrás, en forma más velada, pero que en la Argentina se van a concretar con Perón. Definir la justicia social en Argentina pasa por un eje que el mismo Perón lo define, y que va a ser
las reivindicaciones de carácter sociales que van a tener aquellas personas que se denominan trabajadores. Y esto es por un lado. Con respecto a las personas que no trabajan, también hay un principio de justicia social que se va a basar en algo que creo que es fundamental el peronismo, y que es la aplicación de una palabra que es la dignidad. Entonces, frente al trabajo hay una dignidad, frente al anciano existe la palabra dignidad, frente a cualquier oficio que usted se imagine hay dignidad. Si antes de Perón al empleado de servicio doméstico se lo llamaba normalmente o sirvienta o alguna o la chica o alguna forma de similar, claro, sí. Se establece un régimen de mucama, institutriz, ama de llave, o sea, y esto es un régimen de carácter regulado, lo cual le otorga absolutamente dignidad. Si usted al mozo del café lo llamaba che pibe, hoy lo llama mozo. Uh-huh. Si al portero del edificio lo llamaba portero, hoy lo llama encargado. Y esto es el peronismo. Esto es dignidad. Que llega hasta ahora. Con esa famosa frase, el trabajo dignifica, que se pasa de generación a generación. De generación a generación. Yo diría que básicamente es esto, pero es dignificar el trabajo como trabajo en sí. Alguno podría decir, mire, esto también lo hizo la Iglesia Católica, sí, y lo venía haciendo de sus encíclicas. Pero ya también, el peronismo se define a sí mismo como una doctrina cristiana. Y esto está en la misma doctrina que escribió Perón. Producto de esto también, y dentro de este orden peronista, es la necesidad de la participación de las personas. O sea, entonces estamos frente a una sociedad de masa y una participación amplísima. Si tuviéramos que hacer un análisis de los integrantes de la Cámara de Diputados, vamos a encontrar que tenemos gente común y corriente, tenemos dentistas, ¿no? Por un caso que es Cámpora, luego ser el presidente de la República, pero también vamos a encontrarnos con que tenemos taxistas o colectiveros o otras personas de esas actividades. Y algún sindicalista, pocos, porque el movimiento obrero va a estar dentro de lo que es el pensamiento de Perón, que es la verticalidad. O sea, no olvidemos que Perón es un militar, que muy instruido, obviamente muy instruido, absolutamente político, una personalidad política muy importante, y esta es la idea del orden de Perón. El orden peronista es un orden verticalista, en donde va a haber una persona que es la que dice las cosas como van a ser y que los demás van a ejecutarlo. Esto no quiere decir de ninguna manera suprimir, matar ideas, etcétera. O sea, tenemos una persona cuyo origen había sido del Partido Comunista, como es John William Cook, que terminó integrando la Cámara de Diputados y finalmente fue su referente después del derrocamiento de Perón y durante bastante tiempo en la Argentina. Lo bien, sí, obviamente quedan algunos temas pendientes desde el punto de vista político, y acá no podemos hablar con lo que es la justicia social, la soberanía política o la independencia económica. No podemos obviar la incorporación de Eva Perón en las filas del peronismo, teniendo en cuenta que por ahí Eva Perón es una persona cuyos orígenes son distintos a lo de Perón ya desde su nacimiento, uh-huh, lo cual tal vez la hizo comprender, y posiblemente por su nacimiento de carácter ilegítimo. Todavía en ese momento usted en su partida de nacimiento le ponían si eran hijo natural o hijo legítimo, era la vieja clasificación que se hacía en esa época, y que luego fue modificada en el 69. Y además su vida es una vida de una... Sus primeros años hay un sufrimiento, recién a los 15 termina la escuela primaria. Y Eva Perón, cuando habla de pobreza es porque conoce la pobreza, cuando habla de discriminaciones porque fue discriminada, y cuando habla de lucha, trabajo y esfuerzo porque lo hizo. En ese sentido no es una persona que hable de cosas ajenas a ella, sino ella habla de lo que pasó. Y yo le diría que, como algunos dicen, hay un brazo de cada lado que es el que va, lo estoy diciendo desde el punto de vista peronista, sí, va a abrazar al pueblo argentino, sin llegar a ser en algunos historiadores que también han planteado esto como una diarquía, lo cual no lo es de ninguna manera. Y además cuando estamos hablando de Eva, estaríamos hablando de una mujer que es una mujer creyente, cristiana, una relación muy estrecha con un sacerdote jesuita que es el padre Benítez, y además también una relación estrecha con miembros del ambiente artístico en el cual ella se crió o
desarrolló, y de esa manera es que conoce, siendo una estrella de teatro, a Perón. Y esto, más el terremoto de Caucete, genera en ellos, yo le diría, una idea, yo no sé si existió ese amor a primera vista, pero por lo menos una conjunción de proyectos. Este proyecto fue San Juan, esto después trasciende, y en sucesivas conversaciones, de las cuales algunas sí se conocen, hay una proyección que termina luego del arresto de Perón en Martín García con una carta que yo creo que está bastante difundida, en la cual él le dice: debemos legitimar esta situación porque frente al desamparo que hoy estás sufriendo, producto que yo estoy preso, vas a quedar marginado. En esa época estar marginado ya le había pasado por segunda vez. O sea, una bellísima carta de amor, pero con fuerte contenido político. Yo le diría que es que Perón todo es política. O sea, si va al baño es político, si mira un espejo es político, si mira a la gente es político, se sube un caballo es un gesto político, se sube una moto también. Perón es todo político. No tiene otra forma de serlo. Hay un componente que vamos a seguir hablando con el profesor Javier Muñoz acerca del peronismo, porque claro, cómo agotar esta charla en una o dos intervenciones aquí por la radio, y seguramente después nuestros oyentes tendrán mucho más para seguir indagando, pero no quiero despedirlo hoy sin antes preguntarle, aunque sea 2 o 3 líneas, sobre el rol de los medios de comunicación y particularmente de la radio en esta segunda etapa del peronismo. Bueno, yo le diría que en el primer gobierno en este primer gobierno de Perón, producto de las políticas públicas de nacionalizaciones, una vez lanzado el primer plan quinquenal, y las nacionalizaciones entendiendo como estratégicas, en ese momento también hay una relación con los medios de comunicación. O sea, no solamente fue nacionalizar el ferrocarril, ¿me entiende?, la luz, qué sé yo, el gas, los teléfonos, etcétera, que son algunos medios también, pero también hay una relación estrecha con el tema de los medios de comunicación, en tanto en cuanto esto infiere un problema, porque aquellos medios que son controlados por el Estado, el uso de la cadena nacional ya se había dado en varias oportunidades y previas a la elección de Perón, también hay una restricción, ¿o no? Yo diría que esto parte desde el postulado, los oligarcas están en contra del pueblo argentino. O sea, si los postulados por ahí, o principios del peronismo, son bastante sencillos, en las 20 verdades o en las 3 banderas que acabo de definir. Junto con esto tendríamos que pensar que aquellos diarios que son oficialistas también van a buscar de alguna manera afianzar estos principios del peronismo. Aquel diario que no fue oficialista y que es un crítico, el problema durante el peronismo es la oposición, y qué va a hacer la oposición y cuál es el rol de la oposición, y que identifican, creo que es el diario la prensa, sería, que es de los Jaime Zapaz, el punto más acabado en esto, el cual comienza a criticar ciertas políticas públicas, con algunas razonablemente criteriosas y jurídicas también. Por ejemplo, la legislación laboral y la creación de tribunales laborales, cuando la Constitución del 53 decía que todos los fueros especiales estaban abolidos, y esto se refería a otro tipo de fueros previos a la Constitución del 53, pero crear un fuero laboral nuevo era algo que no se podía hacer en esa Constitución. Por eso es necesario también, entre otros elementos, reformar la Constitución, cosa que va a ser en el año 49. Si hay un control del Estado, sobre los medios de comunicación, sobre las publicaciones, sobre el papel. El diario de la Nación, que usted sabrá, normalmente es un diario, usted lo compra el domingo y no sabe qué hacer con tantas páginas, ha llegado a tener tiradas de 8, 7 y 9 páginas máximo. O sea, te controla de alguna manera y también controla lo que se puede escribir. Insisto, la sociedad de masas trata de expresarse de otra manera. La radio es una forma de expresarse. Y además, como Perón es una persona vanguardista en todos los aspectos, también usted va a tener el origen de la televisión para 1950 también. La masificación de la televisión es posterior, ¿no? Sí, Cuando claro. hablamos de ese proceso de masificación, es de los 60. El discurso ilustra mucho la convocatoria de la Plaza de Mayo. O sea, no entendemos el peronismo sin Plaza de Mayo, aunque no entre el 1.000.000 de personas en la Plaza de Mayo, pero esto funcionó como caja de resonancia permanente. Otras publicaciones también, y que hacen a la enseñanza, que son Obrerito, Justicialista, Cajita de Música, se llaman de distintas, y bueno, que apuntan también a los niños y que está referido. Yo le diría que hay un trabajo de Plotkin muy interesante que se llama Mañana de San Perón, donde hay un manejo de los símbolos. En los símbolos también va a estar el día del trabajo, el 17 de octubre, o por eso se llama San Perón, porque el otro día no se trabajaba, y que esto va
hacer de lectura, en el caso de estos textos, junto con otro texto que se llama La razón de mi vida, que de Eva Perón, van a ser de lectura obligatoria. Yo diría que La razón de mi vida es un elogio, el preámbulo, que habría que leerlo siempre varias veces, un elogio hacia Perón, poniéndose Evita en un segundo plano, diciendo yo soy un gorrión frente al cóndor, que es Perón, una humilde mujer, pensándolo en esos términos, lo cual es una pieza oratoria política muy importante, teniendo en cuenta que la jerarquización que hace el peronismo de la mujer es realmente importante, desde el voto femenino hasta las universidades tecnológicas, hasta la universidad laboral, hasta, le diría yo, las guarderías, médicos, etcétera, en la fábrica. Estamos en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones en Argentina, definida, clara, y que es la clientela política del peronismo. Ha dado varios referentes históricos a donde confluir como para seguir ampliando este conocimiento del peronismo, pero para enfatizar, y lo que hacemos habitualmente con el profesor Javier Muñoz, es de recomendar alguna lectura que pudiera dar mayor contexto a esta charla de hoy. Bueno, Plotkin con Mañana es San Perón, o Alberto Sidicaro, los tres peronismos también, Peter Ballman, la fase del peronismo, ¿no? Bueno, hay muchos, realmente, o Pace también. Yo le digo, mire, si es algo que tiene la Argentina, es y como fenómeno también en el exterior, es el peronismo, Movimiento Nacional Justicialista, como usted lo quiera llamar, tiene cantidad inmensa de bibliografía. Algunos que apoyan y otros, por supuesto, detractores, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Seguiremos hablando del peronismo. Correcto, la semana que viene. Muchas gracias, profesor. Javier Muñoz en La Mañana de la Radio. Evita Capitana en la versión de Nelly Omar. La Antena. Noticias interferidas.